Al ser una persona a la que le gusta la deconstrucción de las historias de uso común, soy una gran admiradora de lo que uno podría llamar cuentos de hadas fracturados. Los cuentos de hadas recónditos son lisos y aburridos. Mezclar esos cuentos y aplicar giros oscuros, o incluso solo la realidad, a ellos, eso los hace mucho más interesantes. Como probablemente pueda deducir del título y la captura de pantalla, este juego comienza con la historia de Caperucita Roja. Soy Shiori, y hoy estamos en una nueva review. The Dark Side of the Red Riding Hood, o en su traducción al español, El lado oscuro de Caperucita Roja. The Dark Side of the Red Riding Hood es un videojuego creado por Charon en el motor RPG Maker 2000, en el año 2013. Ya mismo de origen japonés, apoyado en el género de horror psicológico. La historia comienza con nuestra protagonista principal, Caperucita Roja, una chica joven que es enviada por su madre a visitar a su abuela enferma, no sin antes advertirle que tenga cuidado con el lobo, y que no se aleje del camino. Vamos, que es casi igual que la introducción del mismo cuento infantil, pero digo casi, porque desde el primer momento nos damos cuenta que eso no es así. Ya sea por el mismo nombre que nos lo dice, o por la misma fuente al inicio del videojuego. Ya adentrándonos en la jugabilidad del videojuego nos encontraremos con una jugabilidad simple y sencilla, bueno, como en casi la mayoría de los RPG Makers, en el que podremos caminar por un bosque, en el cual decidiremos si seguir el camino que nos dijo nuestra madre, o tomar otros diferentes caminos para sacar diferentes finales, hasta algunos bastantes macabros. La ambientación la podemos considerar sencilla y buena, aunque un poco escasa, pero al ser un juego ya como dije en el RPG Maker 2000, no le podemos pedir mucho a su creador, aún así cumple su función, que no es generar miedo durante screamers como algunos tipos de juegos de horror en este género, que sí lo debe hacer durante el género psicológico, con elementos como oscurecer la ambientación mientras te estás moviendo por el bosque, cosa que nunca había visto antes en un RPG Maker. Aún recuerdo cuando entras al bosque de nuevo, luego de que un lago te cortara el camino, y cuando vuelves suena supuestamente el lobo aullando. O cuando entras a la casa de tu abuela y empieza a rechinar toda la puerta. Para ser un juego bastante corto, está muy bien basado en el ya antes mencionado cuento infantil, no solo por la historia, sino por elementos en un camino del bosque, en el que Caperucita recoge un par de flores para su abuela, elementos sencillos pero prácticos. Aún así, lamentablemente este videojuego resta varios puntos y peca de lo anterior dicho, de ser un videojuego. Sé que en muchos, si no es decir en todos, este género de videojuegos es casi siempre así, pero al menos siempre nos añadían un poco más de jugabilidad, como por ejemplo puzzles y cosas así. Tampoco se puede interactuar con el bosque demasiado, solo con entre comillas las cosas importantes como objetos o personajes durante la historia. En esto el videojuego peca demasiado, no poder interactuar con el ambiente, ya sea árboles, charcos, flores, etc. Esto me hace pensar que si este videojuego sería una novela visual con opciones para cada final, no cambiaría mucho. En fin, el juego podría haber sido trabajado mucho más, no digo en su aspecto gráfico, porque su diseño de personajes y escenarios me parecen perfectos para poder ambientar todo lo que sería un lado oscuro de Caperucita Roja, sino en que podría ser trabajado más en cuanto a duración y agregado de puzzles. Si este aspecto era trabajado, incluso tenía el potencial para alzarse entre los grandes en popularidad, como It o Yume Nikki.
Sus finales, tiene 6 finales, uno más perturbante que otro. En esto no tengo nada que agregar, solo que el estilo de Charon para hacer estos finales no me agrada demasiado. Cuando descubran el final malo se darán cuenta. Para concluir las review, The Dark Side of the Red Riding Hood es un videojuego bastante entretenido para jugar un periodo corto de tiempo, como de una media hora más o menos, y también al ser tan sencillo y fácil para que un jugador casual se adentre en el mundillo de los RPG Maker. Sin más que decir chicos, aquí termina la review. Si les gustó el video, acuérdense de darle su like y suscribirse para ver más contenido sobre review y RPG Maker, y si ya jugaron este juego recuerden dejar su opinión sobre el mismo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, y hasta otra. I've got to reach you, I've got to see you. Let the light shine down on me. When the day breaks and the sky is changing color,